En este vídeo vamos a repasar los conceptos básicos de los circuitos eléctricos, la ley de Ohm y la asociación de resistencias, en serie, en paralelo y mixtas. Un circuito eléctrico es un camino cerrado a través del cual circula la electricidad. En este circuito tenemos una fuente que suministra tensión, unos conductores a través de los cuales circula la electricidad y una resistencia, que en este caso es una lámpara. También podría ser un horno, un radiador o un motor. Todos los aparatos que consumen electricidad tienen resistencia. La resistencia es la oposición de los cuerpos al paso de la electricidad. Recuerda que la ley de Ohm se aplica en las resistencias, nunca en otro tipo de elementos como las fuentes o los interruptores. La ley de Ohm dice que en una resistencia la caída de tensión es igual a la intensidad de la corriente multiplicada por el valor de la resistencia. La fórmula es V igual a I por R, donde V es la tensión en voltios, I la intensidad en amperios y R la resistencia en ohmios. Para entender la ley de Ohm, observa la siguiente gráfica. Representamos en el eje horizontal la intensidad y en el eje vertical la tensión. La gráfica V igual a I por R es una recta, cuya pendiente es el valor de la resistencia. Fíjate que, si la resistencia es constante, al aumentar la corriente, aumenta la tensión. En el simulador tenemos un circuito con una fuente de tensión y una resistencia, que es una lámpara. Al cerrar el interruptor, circula una corriente eléctrica y la lámpara se ilumina. Observa que la tensión en la lámpara es igual a la tensión que suministra la fuente, 6 voltios. La intensidad de la corriente es de 60 miliamperios. Conocidas la tensión y la intensidad, podríamos calcular el valor de la resistencia de la lámpara. Aplicamos la ley de Ohm y, despejando R, obtenemos un valor de 100 ohmios. Si tenemos dos resistencias, podemos conectarlas en serie, es decir, una a continuación de la otra. Del mismo modo, podemos conectar tres resistencias en serie, una a continuación de la otra. Observa que, en un circuito serie, la corriente eléctrica solo puede seguir un único camino cerrado. Veamos cómo funciona una asociación de resistencias en serie. Puesto que solo hay un camino cerrado por el que circula la corriente, por las resistencias circula la misma intensidad. Sin embargo, la tensión que suministra la fuente se reparte entre las dos resistencias, es decir, V es igual a V1 más V2. Las dos resistencias en serie se comportan como una única resistencia equivalente, cuyo valor es la suma de las dos resistencias, R equivalente igual R1 más R2. Según esta fórmula, al añadir resistencias en serie, la resistencia equivalente aumenta. Comprobemos el funcionamiento del circuito serie en el simulador. En este circuito tenemos dos resistencias en serie. La fuente suministra una tensión de 6 voltios
igual que antes. Al cerrar el interruptor, observamos que el brillo de las lámparas es más tenue. Esto es debido a que la tensión que suministra la fuente se reparte entre las dos lámparas. Cada lámpara ahora está sometida a una tensión de 3 voltios. La intensidad de la corriente en este circuito es de 30 miliamperios, la mitad que con una sola lámpara. En este otro circuito tenemos 3 lámparas en serie. Observamos que el brillo de las lámparas es más tenue aún que antes. Esto es debido a que cada lámpara está sometida a una tensión de 2 voltios. La intensidad de la corriente en este caso es de 20 miliamperios, menos aún que antes. Por tanto, al añadir resistencias en serie, la resistencia equivalente aumenta y la intensidad de la corriente disminuye. Observa ahora qué ocurriría si una de las lámparas se estropea. El circuito queda abierto y todas las demás lámparas dejan de funcionar. Por estos motivos, las instalaciones eléctricas no se pueden realizar en serie. Las instalaciones eléctricas siempre se realizan en paralelo. En este circuito tenemos 2 resistencias conectadas en paralelo. Fíjate que los extremos de las resistencias se conectan a un punto eléctrico común por un lado y a otro punto eléctrico común por el otro lado. Estos 2 puntos se llaman nudos. Los nudos se conectan a los polos positivo y negativo de la fuente. En este otro circuito tenemos 3 resistencias conectadas en paralelo. En una asociación de resistencias en paralelo, todas las resistencias están sometidas a la misma tensión, la tensión que suministra la fuente. Sin embargo, la corriente eléctrica, al llegar al nudo, se bifurca. Una parte de la corriente circula por una resistencia y otra parte circula por la otra resistencia. Es decir, la intensidad que suministra la fuente es igual a la suma de las intensidades que circulan por cada resistencia, I igual I1 más I2. Las 2 resistencias en paralelo se comportan como una única resistencia equivalente, cuyo valor viene dado por esta fórmula. La inversa de la resistencia equivalente es igual a la inversa de la resistencia 1 más la inversa de la resistencia 2. Según esta fórmula, al añadir resistencias en paralelo, la resistencia equivalente disminuye. Comprobemos el funcionamiento del circuito paralelo en el simulador. En este circuito tenemos 2 lámparas conectadas en paralelo. La fuente suministra una tensión de 6 voltios. Al cerrar el interruptor, observamos que las 2 lámparas brillan plenamente. Esto se debe a que las 2 lámparas están sometidas a la tensión de la fuente. La intensidad total es de 120 miliamperios, ya que cada lámpara aporta una corriente de 60 miliamperios. En este circuito tenemos 3 lámparas en paralelo. Al cerrar el interruptor, observamos que las 3 lámparas brillan plenamente, pues las 3 están sometidas a la tensión de 6 voltios. La intensidad de la corriente es de 180 miliamperios, ya que cada lámpara aporta una corriente de 60 miliamperios. Por tanto, al añadir resistencias en paralelo, la resistencia equivalente disminuye y la intensidad de la corriente aumenta. Observa ahora qué ocurriría si una de las lámparas se estropea. Todas las demás siguen funcionando.
Por estos motivos, las instalaciones eléctricas se realizan siempre en paralelo. En los circuitos electrónicos encontraremos asociaciones mixtas, en las que se combinan resistencias en serie y en paralelo. En este circuito tenemos dos resistencias en paralelo y una tercera en serie con las anteriores. En este otro circuito tenemos dos resistencias en serie y una tercera en paralelo con las anteriores. En las asociaciones mixtas debemos calcular la resistencia equivalente de toda la asociación. En este circuito calcularíamos la equivalente paralelo de las resistencias 1 y 2 y luego la asociaríamos en serie con la resistencia 3. En este circuito calcularíamos la equivalente serie de las resistencias 1 y 2 y luego la asociaríamos en paralelo con la resistencia 3. Espero que este vídeo te haya sido de ayuda. Gracias por tu atención.